Un abrazo, queridos jóvenes. Vamos a ahora continuar con otro tema de nuestra curso. Hoy día vamos a hablar acerca de la constitución y de la formalización de una empresa. La constitución básicamente tiene que ver con el nacimiento de un negocio, el nacimiento con la empresa. Y la formalización tiene que ver con cumplir con los requisitos legales para que la empresa funcione debidamente. Entonces está muy vinculada a la Constitución. Algunas veces las empresas se constituyen y vamos a ver que la Constitución está relacionada básicamente con el registro de la empresa, con la expedición de la constancia de registro, que es la partida de nacimiento, que es expedida por los registros públicos. Pero la formalización básicamente supone, para que funcione, cumplir con otros trámites que también están vinculados. Tener, por ejemplo, su RUC, es decir, estar registrado en el registro único del contribuyente. O de repente, si es una farmacia, cumplir con los requisitos que exige, por ejemplo, para que funcione, con la licencia de funcionamiento o con los trámites en el Ministerio de Salud para que la farmacia o la botica funcione. O si se va a dedicar, por ejemplo, a una actividad de expendio de alimentos, o si de repente va a producir algún medicamento o va a distribuir algún producto o algún servicio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres constituir una empresa que se va a dedicar al turismo, ¿no? A la guía de turismo o un hotel, por ejemplo. Entonces hay trámites que hay que cumplir eh, con la oficina de turismo, ¿no? La oficina regional de industria y turismo, o si de repente vas a abrir un casino. ¿Se dan cuenta? O sea, de algunos registros. Entonces vamos a hablar básicamente de la constitución y de la formalización. Permítame compartir con ustedes. Entonces, la constitución y la formalización de la empresa, la unidad 2 y la sesión 3. En principio vale la pena recordar, si una empresa va a originarse, esto nace a partir de una idea de una persona, ¿no? El empresario, el que tiene la intención de generar este negocio, ¿no? Esta persona puede decidir poner un negocio a título personal, es decir, como persona natural, como vamos a ver que se llama la empresa unipersonal, una persona natural. Yo abro un restaurante a mi nombre, me voy a registros públicos, puedo inscribirme si quiero, esto no es obligatorio, hay un registro de personas naturales, pero lo que sí determinante es que debo registrarme en la SUNAT para que me den un número de registro, porque voy a probablemente realizar actividades que están grabadas y por lo tanto debo emitir comprobantes de pago. Hay actividades que no requieren necesariamente estar registrado en el RUC, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, en el mercado mucha gente que vende sus productos, ¿no? Ahí vende papas, vende frutas, no necesariamente está registrado, ¿no? Pero es una empresa, es un negocio, tiene su negocio. Entonces, la idea empresarial supone constituir una empresa, ¿no? Puedo hacerlo como persona natural o puedo hacerlo como persona jurídica. Como persona jurídica, debo tener en cuenta que hay que cumplir algunas formalidades. Debo elaborar un documento donde que deje constancia mi voluntad de constituir ese negocio. ¿Cómo se llama eso? Se llama la minuta. Esa minuta va a contener, como vamos a ver más adelante, algunos datos que son fundamentales. Esa minuta luego va a ser derivada a la notaría pública. La minuta siempre es un documento privado, debe estar firmado por un abogado, pero cuando es llevado a la notaría se convierte en un instrumento público, porque interviene un funcionario que da fe de todo lo que consta en el documento. Entonces, eso se llama escritura pública. O sea, la minuta se convierte en una escritura pública. Y luego, esa escritura pública
se va a protocolizar y va a constituir en un testimonio de un funcionario autorizado por el Estado, que es el notario público, ¿no? Por eso se llama testimonio de escritura pública. Con ese documento, con la escritura pública, esa escritura pública va a ser llevada a los registros públicos. Y los registros públicos, verificado que cumple con los requisitos que la ley señala para la constitución de una persona jurídica, va a emitir un documento, una constancia, una certificación. Esa certificación es como la partida de nacimiento de la persona jurídica, de la empresa. Eso me van a pedir cuando yo vaya a la SUNAT y registrar mi persona jurídica que se va a dedicar a una actividad económica, a un rubro, a una actividad comercial. Y me van a asignar un número. Ese es mi número de RUC. Me van a dar mi clave, me van a dar o sea, voy a señalar cuál va a ser mi usuario, y cada vez que yo necesite realizar algún trámite con la SUNAT, lo puedo hacer a través del internet y voy a tener que poner mi clave, mi usuario y mi clave, ¿no es cierto? Con el número que me ha asignado, ¿verdad? Ahora bien, otro paso, o sea, otro paso es, por ejemplo, hay que considerar que en el caso de la empresa, no solamente estoy constituido y ya puedo realizar actividades, ¿no? Hay otras, diríamos nosotros, condiciones, otros requisitos que debo cumplir. De repente debo obtener una autorización, dependiendo de la actividad económica, de algún sector del Estado que controla esa actividad, como les he dicho, ¿no es cierto? Si esa actividad está relacionada con temas del Ministerio de Salud, hay una oficina del Ministerio de Salud encargada de autorizarme. Si está relacionada, por ejemplo, con el tema de industria, con el tema de turismo, entonces con el Ministerio del Ministerio de Industria y Turismo. De repente tiene que ver con actividades relacionadas con la seguridad, que tiene que ver con el Ministerio del Interior, etcétera. Entonces o con el tema de transporte, por ejemplo, una empresa de transporte, entonces tiene que ser con el Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces hay otros registros, ¿ok? Pero no olvidarme también, ¿no? Mi libro de planillas, dependiendo de la empresa, ¿no? He dicho yo, por ejemplo, en el caso de hay algunas microempresas que por el volumen de ventas y de acuerdo a la ley, no les corresponde llevar ningún ningún registro, ningún libro contable, ¿no? Pero hay que registrar las ventas que se hacen. O hay algunos libros que debo llevar, o en todo caso contabilidad completa. No olvidar, por ejemplo, la autorización municipal, ¿no? Si voy a abrir un local, necesito la autorización de la municipalidad, cumplir con algunos requisitos, un trámite en la municipalidad. Y también, si voy a contratar trabajadores, debo registrarlos. Ministerio de Trabajo, si los voy a registrar para que puedan ser atendidos y participar de la atención en salud, ¿no? Entonces, registro de salud, o en la ONP, sus aportes para que cuando se jubile pueda tener una pensión que va a recibir, ¿no es cierto? De esa manera, cumpliendo todos estos pasos, voy a llegar a considerar que la empresa está formalmente constituida. Ahora, ¿cuáles son las modalidades que yo puedo considerar? O sea, en otras palabras, si tú quieres formar un negocio, tú puedes hacerlo aquí en el Perú utilizando cualquiera de estas modalidades. Ya les he dicho, si yo quiero abrir un negocio dependiendo, ¿no? Puedo hacerlo como persona natural, una empresa unipersonal, o puedo constituir una persona jurídica. La persona jurídica es distinta a la persona que lo conforma y puede tener carácter individual o societario. Entonces, si yo quiero formar una persona jurídica, puedo hacerlo como una empresa individual, es decir, una persona, o puedo hacerlo como una sociedad. Tengo la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima ordinaria, la sociedad anónima cerrada, la sociedad por acciones cerradas simplificada. Entonces, yo puedo utilizar esas formas. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para constituir? Primero,
Más adelante vamos a ver el caso de la empresa unipersonal, pero ahora concentrémonos en si yo quiero, por ejemplo, constituir una empresa societaria, es decir, de repente la actividad que yo voy a la actividad a la que yo quiero dedicarme o este negocio supone que requiera gran cantidad de recursos, ¿no? O cierta cantidad de recursos que yo solo no poseo. Entonces yo puedo convenir con otras personas, con 2 o 3 más, y vamos a aportar para constituir esta empresa. Y sea 2, o sea 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 10 o 20, dependiendo de la tipo de sociedad, voy a celebrar lo que se llama un contrato de sociedad o llamado contrato social. El contrato de sociedad, diríamos, es el acuerdo por el que 2 o más personas convienen en aportar bienes o servicios, aportar recursos para constituir un negocio, para llevar a cabo un negocio. Una sociedad se puede conformar solo por personas jurídicas o personas naturales y personas jurídicas. ¿Ok? Entonces quiere decir que, miren el caso cuando hablábamos nosotros de las corporaciones, ¿no? O sea, una persona jurídica puede también acordar con una persona natural formar otra nueva persona jurídica. Entonces, el contrato de sociedad básicamente es, diríamos nosotros, el acuerdo a través del cual quienes quieren conformar un negocio, una empresa, dejan constancia de que van a aportar bienes y dinero para constituir ese negocio, para constituir esa empresa. Quiere decir que el contrato supone obligaciones, compromisos. Si bien es cierto, el contrato no necesariamente es el documento. Un documento es el que va a contener ese acuerdo, ese contrato. Entonces, ese contrato va a estar contenido en una minuta, en un documento, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para la constitución de una empresa? Si ustedes van a constituir una empresa, en principio es importante tomar en cuenta de que el nombre es necesario ya considerarlo, ¿no? Y para evitar que se repita, muchas veces hay nombres que se repiten y para evitar esa confusión es necesario primero hacer un trámite y dónde se están registradas las empresas en el registro público, entonces hacer una búsqueda de nombre, ¿no? Para que este no se repita. Este trámite se llama reserva de nombre y se hace en el registro público del lugar, ¿no? Entonces ustedes van a ver que cuando se va a acordar constituir un negocio, lo primero que se va a encargar en la primera reunión es que, muy bien, hay que averiguar cuál nombre le vamos a poner. Le vamos a poner Ave Fénix Sociedad de Responsabilidad Limitada. Muy bien, hay que ver que no haya una empresa de ese mismo nombre. Entonces se va a hacer una búsqueda y si no hay, para evitar que otro utilice más adelante ese nombre, se hace por 30 días una reserva de nombre, el primer trámite. Luego la presentación de documentos personales, ¿no? Hay que tener en cuenta que se va a requerir que los socios o asociados van a identificarse con su número de DNI. Y si son casados, van a adjuntar el DNI de su cónyuge de casado, ¿no? También es necesario tomar en cuenta cuál es la actividad a la que se van a dedicar, la actividad económica, ¿no? Venta, servicio, ¿no? De manera si es específico. Algunas veces las empresas no solamente van a dedicarse a una sola actividad, sino a actividades también relacionadas, o sea, varias actividades que están vinculadas unas a otras, ¿verdad? Y algunas veces se acostumbra a establecer también el plazo. O sea, ustedes pueden establecer un plazo. Esta empresa va a funcionar o este negocio, esta actividad va a funcionar por 2 años, 3 años. O si no le colocan fecha, quiere decir que va a tener un plazo indefinido. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que una empresa puede tener una fecha de inicio y una fecha de final, pero también puede ser indeterminado, no es decir, no determinar cuándo va a terminar, lo que quiere decir que va a continuar. Entonces, en el documento se va a establecer y en el documento van a ir las firmas de todas las partes interesadas, el capital también, ¿no? ¿Cómo se va a constituir el capital?
por bienes, ¿no? Voy a aportar mi camión, voy a aportar mi refrigeradora, voy a aportar, pero ese bien va a tener una valorización y ese es tu capital. O puede ser bienes dinerarios, o puede ser dinero, 3.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles, ¿ok? O puede ser una propiedad, mi terreno. Entonces debe especificarse el capital. ¿Cuál es el capital? ¿Cierto? Se va a detallar el aporte, ¿no? Los aportes pueden ser bienes dinerarios, dinero efectivo, bienes inmuebles, equipos, muebles, etcétera, ¿no? Y también debe establecerse cuál va a ser el estatuto. El estatuto tiene que ver con cuáles van a ser, diríamos nosotros, las reglas que van a regir en el funcionamiento de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, quiénes van a conformar, quiénes conforman, por ejemplo, el directorio, quién va a ser el gerente, cómo va a funcionar, cuántas asambleas va a haber, cuáles son los derechos de los socios, los deberes de los socios, ¿verdad? Eh, todos esos datos deben estar consignados en el estatuto. ¿Ok? Entonces, ahora, hay documentos que se generan cuando se va a constituir una empresa. ¿Mm? La minuta y la escritura pública de constitución de una empresa. ¿Qué es la minuta? Ya les dije que cuando se va a constituir una empresa, las personas deben celebrar un contrato. Ese contrato va a quedar contenido en la minuta. O sea, la minuta es el documento donde consta el acuerdo de constitución de esa empresa. Y allí van a ir, ¿qué cosa? El nombre, los requisitos que la ley exige, la actividad, la duración, quiénes son los socios. ¿Ok? Entonces, la minuta es el documento, debe llevar la firma del abogado, generalmente lo elabora un abogado, pero hoy en día existe la facilidad que no necesitan a veces, salvo para que firme, la elaboración de la minuta, porque ustedes pueden ingresar a la página de la SUNAT, pueden ingresar a la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? O en otras páginas serias de Perú, donde pueden encontrar minutas, formularios de minutas o formatos de minutas para completarlo, para poder colocar simplemente los datos que corresponden reales de los que están constituyendo el negocio, todos los datos de la empresa, ¿no? Entonces, la minuta es ese documento inicial, documento privado, donde va a constar quiénes lo conforman, nombre, la actividad económica, los capital, domicilio, la fecha, el tiempo. Prácticamente la minuta es el acta de nacimiento de tu empresa. Ahora, ¿cómo vas a hacer la minuta? La minuta debe contener el nombre o razón social de la empresa, la identificación de los socios, ¿no? Su DNI, si son casados, su domicilio, ¿verdad? Es importante. Describir la actividad económica a la que se va a dedicar, o sea, ¿qué? Compra-venta de bienes, por ejemplo, de compra-venta de bienes agrícolas, ¿no? Compra-venta de maquinarias, ¿no? Prestación de servicios, qué tipo de servicios, ¿no? Elaborar, elaborar planos, o sea, de repente una empresa de servicios, ¿no? O una carpintería, ¿no? O un servicio de transporte, o un restaurante, ¿no? Entonces se va a describir la actividad económica. ¿Cuánto va a durar la empresa? La duración. Ya les he dicho que si no ponen la duración, se trata de que de manera indefinida. ¿Cuál va a ser el capital? ¿No? Hay algunos que van a aportar bienes, otro dinero, dónde está el dinero, ¿no? Si el dinero está en el banco, obviamente a nombre de la empresa que se constituye, va a constar ahí el recibo de ingreso, ¿no? El voucher. El estatuto, es decir, las reglas de funcionamiento de la empresa, los órganos, la asamblea de los socios, el representante de la empresa, las competencias, la solución de las controversias. O sea, la minuta va a ser un documento importante, el acta de nacimiento, y generalmente las partes de una minuta tienen un encabezado, ahí va el nombre del documento, la acción a realizar, minuta de constitución, el contenido con una dedicatoria al notario indicando quiénes son los que conformarán la empresa, y se establecen en 4 cláusulas. Primero, la voluntad de los socios de constituir la empresa, la inversión inicial, si se está aportando bienes
qué tipo de bienes, la valorización que tiene, y también se establece, por ejemplo, el estatuto que definitivamente va a concordar con lo que la ley que regula el funcionamiento de las sociedades, ¿no? La Ley General de Sociedades. Hay diferentes tipos de minutas que ustedes van a encontrar, por ejemplo, tipos de minuta, ¿no? Minutas donde se establece que los bienes que aportan son no dinerarios, bienes dinerarios, ¿no? Minutas para sociedad anónima cerrada. Miren, este es un ejemplo de una minuta, ¿no? Es una sociedad anónima cerrada. Primero, la parte introductoria, el encabezado, señor notario, porque este tiene que llegar al notario y el notario lo va a convertir en una escritura pública, ¿no? Porque este es un documento privado primero y luego se convierte en documento público cuando llega a la notaría, cuando ya el notario interviene. Aquí, por ejemplo, ven los nombres, dice los nombres de los aportantes, sus datos, si está casado, quién es, ¿no? Su DNI, el nombre que va a tener. Aquí se llama C, Ingenieros Contratistas Sociedad Anónima. Segundo, el capital, quién aporta, cómo lo aporta, en qué modemo, cuáles son los bienes. Aquí, por ejemplo, está aportando bienes y también dinero, ¿no? El estatuto, cómo va a funcionar. Y luego, esta minuta, cuando ingresa a la notaría, el notario revisa, verifica, pide los documentos, ¿no? Da constancia del compromiso que están asumiendo las partes, los asociados, y todo eso al final él interviene y firma, ¿no? Y se convierte esa minuta en un documento público, se convierte en escritura pública. ¿Ok? Para la escritura pública se va a requerir la minuta, los documentos y obviamente los pagos de los derechos notariales. Ahora, una vez que esa escritura pública ha sido, el notario da fe, lo va a remitir a los registros públicos, porque tiene que, para que nazca la persona, nazca la empresa, nazca la persona jurídica, se necesita que esté registrado en los registros públicos, y los registros públicos verifican si cumple con las formalidades de la ley y le va a expedir un certificado. Si no lo cumple, le va a dar un plazo para que lo corrija. Acá hay un error, corrija. Aquí este número de DNI no existe, corrija. Aquí hay este monto, no va conforme a ley, corrija. Entonces, nuevamente vuelve a la asamblea, y en la asamblea los socios dicen, aquí hay un error, hagamos un documento donde ya corregimos y lo remiten nuevamente, ¿no? Al notario. Y cuando está en registros públicos es registrado y va a emitir registros públicos una constancia que es prácticamente recién la formalidad de la partida de nacimiento de la empresa que ha nacido, ¿no? Ahora, ¿hay otro registro y autorizaciones que necesitan cumplir? Por supuesto, ya les dije hace algunos instantes, ¿no? Una vez que ya tiene su constancia de registro, que se ha constituido como persona jurídica, entonces ha nacido la persona jurídica, ahora debo ir, así como cuando nacen y la RENIEC les emite su DNI, también su DNI debe tener la empresa, ¿no? Y se van a registro del contribuyente y ahí le van a asignar su número de RUC, que son 11 dígitos, ¿verdad? Sus dígitos ahí identificando, ¿no? Ahí le van a pedir su dato de la empresa, su teléfono, quién es el representante legal, el domicilio fiscal, y le va a asignar su número, ¿no? La inscripción al RUC. Ahí le van a pedir todos los datos, ¿no? Luego de la inscripción en la SUNAT, dependiendo si es persona natural o si es persona jurídica. Si es persona natural, el DNI de la persona, o si es persona jurídica, el representante legal, el DNI, ¿ok? Y también la constancia de su inscripción, ¿ok? Entonces, la minuta. Y supongamos que la empresa se va a dedicar supongamos, a procesar frutas, ¿no? Va a hacer jugo de algunas frutas, va a negociar algunas, dedicar al negocio de algunos productos o a actividades, por ejemplo, o va a tener va a vender enlatados de carne, ¿no? De pescado, etcétera. Va a producir enlatados. O sea, dependiendo de la actividad, si está vinculada, por ejemplo, al procesamiento de flora, fauna silvestre, al beneficio, ¿no? De ganados y aves,
va a necesitar la autorización de SENASA, una oficina del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces hacen el trámite aquí, ellos van a verificar y van a expedir una constancia, ¿no? Y lo van a registrar. Si supongamos van a dedicarse a una actividad relacionada, por ejemplo, con el turismo, ¿no? Un hotel, una agencia de viajes, un casino, ¿no? Un restaurante. Entonces, van a tener que cumplir trámites, registrarlo en el Ministerio de Comercio Exterior. Hay una oficina. Si supongamos va a ser un colegio, ¿no? Un colegio, un instituto, un CEO, ¿no? O sea, un centro educativo. Entonces, hay que cumplir con trámites en el Ministerio de Educación, el Minedu, ¿ok? Si, por ejemplo, va a poner un grifo, ¿no? O va a ser una empresa minera artesanal, entonces tiene que cumplir con registrarse en el Ministerio de Energía y Minas. Si supongamos va a mediar en la actividad laboral, ¿no? Es decir, va, por ejemplo, una agencia de empleo, una empresa de intermediación laboral, ¿no? Entonces va a poner ahí, va a necesitar tramitar en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la autorización, ¿ok? Si son para actividades pesqueras, actividades industriales o micro y pequeñas empresas, por ejemplo, para actividades en general, necesita, por ejemplo, tramitar el registro del Ministerio de Producción o produce, ¿no es cierto? Si va a vender celulares, ¿no? Va a realizar servicios, por ejemplo, de transporte, ¿ok? Empresa de comunicaciones en este caso, entonces hay que cumplir trámites, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Va a poner una radio, por ejemplo, una empresa de radiodifusión, un canal de televisión, entonces tiene que hacer trámites del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? Si supongamos, o sea, va a elaborar alimentos, ¿no? Va a producir útiles escolares, juguetes, ¿no? Artículos de escritorio, o va a dedicarse, por ejemplo, al tema de los residuos sólidos, ¿no? La industrialización de los residuos sólidos. Entonces, esto está dentro del marco de regulación del Ministerio de Salud Ambiental. Entonces tendrá que solicitar, por ejemplo, ante DIGESA la autorización, ¿ok? Y si es una farmacia, vas a poner tu farmacia, tu botica o tu laboratorio, ¿no? Entonces necesitas tú solicitar autorización en el Ministerio de Salud y específicamente en la oficina de la DIGEMI, Dirección General de Medicamentos y Insumos y Drogas, ¿no es cierto? Y supongamos que vas a dedicarte a es una empresa que vende armas, una empresa que da seguridad, ¿no? Que brinda seguridad, entrenamiento de personal. Entonces ahí, ante el Ministerio del Interior, es decir, la empresa necesita, aparte de haberse formalizado, aparte de haberse constituido, formalizarse cumpliendo con los requisitos de acuerdo a la actividad que va a cumplir con la área del Estado, del ministerio que corresponda, que le va a emitir la autorización correspondiente.